Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Las acciones de Google han sido una de las acciones más populares durante los últimos años y es una compañía además que ha estado en nuestros portafolios durante mucho tiempo. Hoy vamos a estarle echando un vistazo en profundidad a esta compañía, ya que de las 7 magníficas creo que es la que estaba representando una oportunidad más clara de inversión ahora mismo, y vamos a estar viendo si ya los precios actuales es una oportunidad razonable a largo plazo, deberíamos esperar un poco más de caída, qué tipo de operaciones podríamos hacer con ellas, si entrar con acciones, opciones, incluso podríamos ver oportunidades mirando más a largo plazo o mirando más a un corto plazo. Vamos a estar revisando además cuáles son los principales riesgos del negocio. Vamos a estar echando también un vistazo de cuáles son las principales métricas y segmentos de la compañía, así que va a ser una revisión en profundidad de la misma. También vamos a revisar las posiciones actuales que tenemos en los portafolios y cuál es mi perspectiva de si podemos aumentar, reducir estas posiciones en los próximos meses. Así que muchísimo contenido que revisar. También vamos a estar haciendo precios objetivos para finales del año y de aquí a 5 años en esta compañía. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando del negocio de Google, cuáles son sus principales segmentos, los principales riesgos y por qué las acciones han estado cayendo, y luego vamos a pasar al análisis técnico y fundamental. Podemos ver aquí que en el último reporte de ganancias fue un reporte muy sólido, lo cual nos dice que la compañía ha seguido creciendo muy fuerte. Podemos ver que la mayor parte de sus ingresos todavía vienen de Google Search, donde ingresa unos 50 billones de dólares al año, la mitad del negocio, aunque también tiene otros como YouTube Ads, Google Network, Google Subscription, Google Cloud y otras métricas de negocio. Vemos aquí que en el caso de Google Search, que había preocupación, siguió creciendo un 10%. En el caso de YouTube Ads, más de 10%. Y Google Cloud, que ha sido la principal fuente de crecimiento de la compañía, otro 28%, lo cual no está nada mal. En términos generales, los ingresos crecieron un sólido más de 12%, pasando de 80.5 billones a 90.2 billones entre el primer trimestre del 2024 y el primer trimestre del 2025. Es decir, que el crecimiento de la compañía ha seguido y vemos que es una compañía que todavía depende mucho del segmento de publicidad. Si nos vamos por acá a donde vende Google, de dónde vienen sus ingresos, vemos que Estados Unidos sigue siendo su principal fuente de ingresos con un 44 billones, con un crecimiento de casi el 14% en ingresos. El área de Europa vemos que también siguió creciendo casi un 9% y el área de Asia-Pacífico un 12% y el resto de América, excepto Estados Unidos, un 10%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que realmente todas las regiones geográficas de Google han seguido creciendo con fuerza y bueno, tampoco hemos visto una debilidad muy seria en ninguna región geográfica. Si nos vamos por acá, también podemos ver que la cantidad de cash que generó la compañía por operaciones creció un 25%, y le traigo esto porque fíjense como el CAPEX, la cantidad de gastos que tiene la compañía en expansión del negocio, creció desde 12 a 17.2 billones, un crecimiento del gasto de un 43%, que sin duda esto ha estado en los focos de los inversionistas. La compañía ha estado invirtiendo mucho en infraestructura, aunque un poco más adelante vamos a hablar más en detalle. Podemos ver además que el flujo de caja de la compañía aumentó un 40%, así que realmente, como les digo, los números son muy sólidos. Podemos ver aquí que este fue el último reporte de ganancias. Quería mostrarles las ganancias por acción. Fíjense cómo las ganancias por acción crecieron un 48% año sobre año, muy superior a lo que se esperaba. Y fíjense que los márgenes operativos también subieron del 32 al 34%, lo cual nuevamente nos dice, a pesar de que hay cierta presión bajista sobre la compañía, los números de Google, por lo menos en reportes de ganancia, fueron muy sólidos en el trimestre anterior. ¿Cuál es la principal competencia de la compañía? Podemos ver aquí que en el caso de Microsoft es una competidora en el área de búsquedas con su buscador Bing, en el cloud también porque tienen Azure, y en inteligencia artificial con Copilot. Podemos ver aquí que en el caso de Meta, publicidad digital, Meta es la segunda compañía en publicidad digital del mundo y redes sociales. Amazon con su plataforma en la nube, AWS y publicidad online. Amazon es la tercera más grande dentro del sector de publicidad online. Tenemos a Apple con su navegador Safari y también la inteligencia artificial, y OpenAI con la inteligencia artificial generativa y la búsqueda convencionales. Recientemente se anunció que OpenAI va a lanzar un buscador de inteligencia artificial, y TikTok en el área de publicidad y consumos de videos. Aquí es un rival de YouTube. Entonces, como pueden ver, la mayor parte de sus competidores son en las plataformas de publicidad digital, también en redes sociales y en inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué han estado cayendo las acciones de Google?
No ha sido una sola razón. Compañías tan grandes como esta, cuando caen, normalmente es porque tenemos un cóctel de cosas que pasan. En primer lugar, vemos que hay temor de reemplazo de Google Search por parte de Apple. La compañía se había anunciado que iba a empezar a utilizar inteligencia artificial en vez de poner Google Search como su buscador por defecto. Hay que tener en cuenta que Google todos los años transfiere a Apple unos 20 billones de dólares para que Google Search sea el buscador por defecto. Y si Apple hace esta movida, son 20 billones que se van a eliminar directamente de ingresos en Apple. Por lo tanto, no creo que por lo menos en el corto plazo esto sea probable. A pesar de esto, cuando salió la noticia, las acciones cayeron un 6% en mayo de este año. También competencia creciente de OpenAI y modelos generativos. ChatGPT y otros modelos generativos están captando tráfico que antes iba a Google Search y hay riesgo de erosión en ingresos publicitarios. También un aumento fuerte en CAPEX, lo habíamos visto ahí en el reporte de ganancia, y es que Apple invirtió 17 billones de CAPEX en el último trimestre, un aumento del 43%, presionando los márgenes futuros. Hay que decir aquí, ya lo han dicho varias compañías, que el tema de la inversión en infraestructura, centrales de datos, inteligencia artificial, no saben si vale la pena todavía, porque todavía no hay una forma clara de monetizarlo. Lo que sí saben es que si se quedan atrás en esto, podría ser un paso definitivo en la desaparición de estas compañías. Así que no invertir en CAPEX no es una opción para estas compañías. También preocupaciones regulatorias y persistentes. Casos antimonopolio en Estados Unidos y Europa podrían derivar en multas, cambios estructurales o separaciones forzadas. Vimos ahí una posible multa de 4.7 billones que Europa puede ponerle a la compañía, y esto también pone presiones sobre la misma. También ventas técnicas tras alcanzar máximos históricos. A pesar de que las acciones no están en máximos históricos, hace poco, a principios del año, estaban en estos máximos. Lo vamos a ver un poco más adelante cuando hagamos análisis técnico. Así que tampoco podemos decir que la acción no estaba en máximos históricos o ha estado en caída constante, sino que tocamos máximos, caímos y ahora vamos a camino de máximos. También pérdidas recientes en Other Bets. Habíamos visto ahí que la compañía generó más pérdidas. Y el problema es que hay algunos negocios experimentales como Waymo, por ejemplo, donde los gastos han seguido aumentando. Vamos a hablar un poco más adelante de Waymo. Pero bueno, hay otros segmentos dentro de la compañía que han estado causando más pérdidas. Y bueno, también son este tipo de negocios un poco más experimentales. Pero bueno, esto vamos a hablar un poco más en detalles un poco más adelante, ¿ok? Ahora, vamos a expandir un poquito más estos puntos. Antes de pasar al análisis técnico fundamental, quiero expandir un poco más ciertas preocupaciones que hay con la compañía. Sin duda, la principal preocupación es que la AI ChatGPT, por ejemplo, pueda reemplazar las búsquedas en Google, y ya Google ha tomado acción. Por ejemplo, cuando usted hace una búsqueda en Google, automáticamente la principal opción que le sale es un resumen acerca de su pregunta. Por ejemplo, si usted busca Gemini, no le aparecen páginas web como antes le aparecía, sino que le aparece, vemos aquí, un resumen. Y bueno, a la derecha vemos las principales búsquedas. Antes lo único que veíamos era estas búsquedas. No veíamos ningún tipo de resumen, que este resumen es impulsado por Gemini, por inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos por supuesto un riesgo, y es que las personas, este resumen sea suficiente y no entren a los links. Recuerden, cuando usted entra a los links, ahí va a ver la publicidad que estos sitios web pagan a Google por aparecer. Y bueno, por supuesto, si esto resumen es suficiente, no entra a los links, bueno, listo, no va a generar Google ningún tipo de ganancia. Por supuesto, ya ellos han estado haciendo experimentos con esto. Muchas veces le aparecen estos links, son mucho más eficientes. Es decir, cuando usted entra aquí a estas páginas, Google genera mucho más dinero de lo que generaba antes de tener este tipo de productos. Y bueno, también han estado integrando Gemini en muchas otras de sus plataformas. Todavía no tenemos claro qué va a pasar, pero bueno, aquí sin duda tenemos un riesgo que por ahora Google ha asumido, porque bueno, si usted hace búsquedas ahora mismo en su buscador, va a ver que este resumen le aparece muchas veces. También tenemos el caso de Waymo, ya habíamos hablado hace un momento. Vemos acá que incluye una cosa positiva que tiene Waymo, es que incluye la seguridad respaldada por datos, que muestra un 92% menos de lesiones a peatones, 82% menos de lesiones a ciclistas y 96% menos de eventos de colisión en intersecciones a lo largo de más de 56 millones de millas. Un coche Waymo cuesta entre 130.000 y 150.000 dólares, mientras que Elon Musk afirma que un robotaxi, también conocido como cibertaxi, puede costar unos 30.000 dólares. He estado leyendo acerca del tema. Realmente las cámaras y los sensores de Waymo parecen ser más seguros que los de Tesla. ¿Por qué? Porque en el caso de Tesla solamente tienen cámaras, no tienen estos sensores LiDAR.
¿Qué es lo que pasa? Que estas cámaras, cuando hay entornos de baja visibilidad como niebla o lluvia, tienden a comportarse peores, ¿ok? Lo que pasa en Tesla es que las cámaras capturan todo lo que hay alrededor del coche y luego hay una inteligencia artificial que procesa eso en tiempo real. Y en el caso de Waymo tienen 29 cámaras cuando Tesla tiene 9 y estos sensores LiDAR que no los tiene Tesla y 6 radares. Es decir, que en términos generales es verdad que Waymo parece ser mucho más caro fabricar los coches, pero también parecen que son mucho más seguros, ¿ok? Por ahora, el claro ganador es Waymo. ¿Por qué? Porque ya está operando unos 250,000 viajes todas las semanas en San Francisco. Ahora se van a expandir a otras regiones geográficas. Y en el caso de Tesla, recién ahora está lanzando su producto en Austin, Texas. También tenemos el caso del cloud. Esta ha sido la principal fuente de crecimiento de la compañía. Y vemos que ha logrado consolidarse como la tercera compañía de plataformas en la nube más grande, luego de AWS y Microsoft. De hecho, Microsoft y Google le han estado robando participación de mercado de AWS de Amazon. Así que bueno, por lo menos ahora no estamos viendo que el negocio está cayendo, todo lo contrario, han seguido creciendo todas sus líneas de negocio. Ya hemos hablado en profundidad del negocio de Google, los principales riesgos. Ahora vamos a pasar a ver los números nunca mienten y la gráfica también. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Vamos a empezar viendo los fundamentales y las evaluaciones actuales de Google y luego vamos a establecer precios objetivos para finales del año y también de aquí a 5 años. En primer lugar, fíjense que la acción está ligeramente por encima de su fair value por flujo de caja. Este fair value está en $154 cuando la acción está casi en 180, lo cual nos dice que perfectamente podría caer otro 14% para ir a buscar su fair value. Es verdad que por ganancias por acción está mucho más barata, pero recuerden que en estas Big Tech que generan flujos de caja muy predecibles, por lo menos para mí el modelo del Discount Cash Flow es mi modelo preferido. Si nos vamos por acá a los ratios financieros, fíjense que la mayor parte de los ratios financieros están por debajo de sus promedios históricos. Por ejemplo, el PER, el ratio precio-ganancias, en torno a 19, cuando históricamente Google ha cotizado en torno a 24. Es verdad que ya tenemos algunas métricas como el ratio precio-valor en libro que están por encima de sus promedios históricos, pero apenas un 2%. Vean que también el ratio precio-ventas en sus promedios históricos y el ratio precio-flujo de caja un 6% por debajo de sus promedios históricos. Esto lo que me hace pensar es que realmente comparada con sus últimos 5 años estamos pagando valuaciones atractivas comparada con estos promedios. Podemos ver también que la compañía no tiene problemas financieros, el crecimiento ha sido brutal en los últimos 10 años. 275 billones de incremento en ingresos, 83 billones en ganancias y 56 billones en flujo de caja. Además, el retorno sobre capital invertido superior al 16%, lo cual es excelente. Vemos aquí que los analistas les gusta mucho la compañía, le dan un consenso de compra y le dan un precio objetivo para el próximo año de $186. Esto lo que me quiere decir es que a largo plazo son mucho más optimistas que en el corto plazo. De hecho, en el corto plazo no ven mucha revalorización, pero a largo plazo sí. Vemos que de hecho casi 70 analistas siguen la compañía y ninguno tiene consenso de venta ni venta fuerte. Es lo que les digo, realmente los analistas son muy positivos a largo plazo. Recientemente empezó a dar dividendo, pero la verdad es que el dividendo es muy bajo, así que tampoco podríamos considerarla una opción para dividendos. Ven el crecimiento que se espera a largo plazo, casi 11% de crecimiento en ingresos para los próximos 5 años, más de 14% las ganancias por acción y más de 14% el flujo de caja. Así que también se espera mucho crecimiento futuro, seguramente por esto veamos que los analistas son tan positivos. De hecho, la compañía cotiza un forward PER, un PER futuro de 17 para el 2026, que como vimos ahí sus promedios históricos están en torno a 24, así que se espera que el próximo año esté bastante por debajo de su ratio precio-ganancia promedio de los últimos 5 años. ¿Ok? Resumiendo, muy buenos los fundamentales de Google, posiblemente sea la compañía de las grandes con mejores fundamentales comparado con las valuaciones actuales. Vamos a estar utilizando todos estos números para hacer precio objetivo para finales del año y también en el 2029. Vamos ahora a establecer precios objetivos para Google pensando finales de año y también de aquí a 5 años. Vamos a estar utilizando también las 3 métricas principales de la compañía: ratio precio-ganancias, precio-ventas y precio-flujo de caja, ya que bueno, nos da una perspectiva no solamente en el crecimiento de ingresos y ganancias, sino también en el crecimiento del flujo de caja. Vamos a empezar de aquí a un año. Disculpen, de aquí a finales de año. Recuerden que ya estamos
prácticamente a mitad del año fiscal 2025, así que todavía nos quedan 3 trimestres por salir reportes de ganancia. Vemos aquí que para este año fiscal 2025 se espera que la compañía crezca los ingresos 11%, las ganancias por acción 11% y el flujo de caja tal vez creciendo más débil un 4%. Vamos a empezar con el ratio precio-ganancias, que sin duda es el más fácil de calcular. Podemos ver aquí que ahora mismo Google está cotizando un PER 19.77. Vemos que su promedio de 5 años está en 24. También vemos que se espera que este 2025 lo cierren con $8.98 de ganancia por acción. Vamos entonces a asumir de que la compañía termina generando estos $8.98 de ganancia por acción. Realmente la compañía ha logrado vencer la expectativa de los analistas con facilidad durante los últimos trimestres, así que pienso que es bastante razonable pensar que genera esta cantidad de ganancias por acción. Ahora, ¿qué múltiplo podríamos darle a Google de aquí a fin de año? Ahora está en 19, sus promedios históricos están en 24. Vamos a probar si la compañía cotiza un PER 20, un poquito por encima de las valuaciones actuales, pero por debajo de sus promedios históricos. Esto nos daría un precio objetivo de $179, que es más o menos el precio donde está la acción. Es decir, si estamos esperando que Google cotice un PER 20 de aquí a fin de año, no tendríamos mucha revalorización, ¿ok? Estaríamos ya en el precio objetivo. Si pensamos que de aquí a fin de año Google puede ir a buscar su PER promedio de los últimos 5 años, 24, podemos ver que nos daría un precio objetivo de $215, que serían máximos históricos, ¿ok? Pienso que es razonable que vaya a buscar sus promedios históricos. Recuerden que las compañías a largo plazo tienden a buscar estos promedios históricos. Si vemos aquí el ratio de Google, recientemente la vimos cotizando un PER casi 29. Vemos que estamos hablando de que recién a mitad del año pasado, a principios de este año, por ejemplo, la vimos cotizando un PER 25. Y vemos que las evaluaciones actuales no es normal verla en Google históricamente, ¿ok? Siempre ha tendido a cotizar con un PER superior a 20. Así que siéndole sincero, creo que un precio objetivo de $217 es bastante razonable. Incluso si le diéramos un múltiplo un poco inferior, como por ejemplo un PER 22, seguramente obtendríamos muy buena revalorización. Vamos a hacer el cálculo. PER 22 sería casi $200 y la acción todavía está en 180 más o menos. Así que serían casi $20 de revalorización de aquí a fin de año, ¿ok? Así que siéndole sincero, creo que todavía tiene margen de subir según el ratio precio-ganancias. Vamos a ver qué nos dice el ratio precio-venta. El ratio precio-venta me gusta mucho porque es mucho más estable que el ratio precio-ganancias, ¿ok? Aquí tenemos que hacer un paso intermedio. Tenemos que dividir la cantidad de ingresos que se espera que genere Google en este 2025 entre la cantidad de acciones circulantes para obtener las ventas por acción. Vamos a hacerlo. Vemos aquí que se espera que a finales de año Google genere unos $32.05 de ventas por acción. Vemos que ya la compañía está más o menos en su ratio precio-ventas históricos, 6.1. Vamos entonces a multiplicar este número por la cantidad de ventas por acción y vamos a multiplicarlo y nos daría un precio objetivo de $195. ¿Qué necesitamos? Que simplemente Google crezca al ritmo que esperan los analistas de aquí a fin de año y que esté en su ratio precio-ventas promedio de los últimos 5 años. Eso nos daría un precio objetivo de $195, serían unos $15 de revalorización desde los precios actuales. Es decir, que según estas dos métricas que hemos visto, sí, Google creo que todavía tiene potencial de seguir subiendo y obtener unos $15-20 de ganancias por acción. Nos queda una métrica que es el ratio precio-flujo de caja. Como podemos ver aquí, el crecimiento de la cantidad de cash from operating activities de Google creció brutalmente entre 2023 y 2024, pasando de 101 a 125 billones de dólares. Vamos a asumir que este cash from operating activities vuelve a crecer un 10% este año. Realmente ha crecido a un ritmo muy superior a estos números, pero como siempre queremos utilizar números conservadores, no queremos utilizar números muy especulativos. Vamos a asumir que la cantidad de cash que obtiene Google from operating activities vuelve a crecer un 10% este año, lo cual nos llevaría a 137 billones. Luego dividimos este número entre la cantidad de acciones circulantes. Vamos a hacerlo. Y eso me daría que generaría unos $11.33 por acción. Ahora nos vamos a los ratios históricos. El ratio precio-flujo de caja promedio ha estado en torno a 17.57. Vamos a multiplicar estos números y eso nos va a dar un precio objetivo de $200. Entonces, como podemos ver, si todo se desarrolla como se espera en la compañía de aquí a fin de año,
y simplemente vemos a Google cotizando en torno a sus valuaciones históricas promedio, seguramente veamos un precio objetivo entre 195 y 200 dólares. Es decir, que realmente todavía tiene mucho potencial de revalorización. Esta ha sido una de las principales razones por la cual no he vendido Google para trading. Para largo plazo, vamos a ver en un momento que tengo cero intención de venderla, pero por lo menos para la operación de trading no tengo intención de vender la compañía. De hecho, cuando hablemos un poco más adelante de las operaciones que he hecho con Google, vamos a ver que he hecho algunas operaciones pensando de aquí a un año, ¿ok? Entonces, de aquí a un año, resumiendo, sí, todavía se ven con potencial de revalorización las acciones de Google. Vamos a ver qué pasa como una inversión más largoplacista de aquí a 5 años. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Ahora, para tener en cuenta el crecimiento de Google de aquí a 5 años, voy a introducir una métrica adicional que es la cantidad de acciones circulantes. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Google ha estado recomprando acciones agresivamente en los últimos años. De hecho, ha recomprado un 10% de las acciones circulantes y vean que solamente en los últimos 3 años ha recomprado en torno a un 7% en apenas unos 3 años, lo cual realmente es considerable. Ha estado recomprando acciones agresivamente. Como siempre, queremos utilizar métricas un poco menos agresivas, un poco más conservadoras. Vamos a asumir que de aquí a los próximos 5 años Google recompra apenas un 5% de las acciones circulantes, que como estamos viendo seguramente recompre muchas más, ¿ok? Pero bueno, vamos a utilizar cálculos conservadores. Vamos a utilizar la cantidad de acciones circulantes en su último reporte. Vamos a asumir que recompra un 5%, entonces va a haber un 95% de las acciones circulantes, es decir, 11.7 billones de acciones circulantes de aquí a 5 años. Ahora vamos a empezar con la primera métrica que utilizamos para fines de año, que es la cantidad de ganancias por acción. Como podemos ver aquí, se espera que Google genere unos 15 dólares con 92 centavos de ganancia por acción de aquí a 5 años, en lo cual sería un crecimiento del 15% en 2029, muy bueno. Y vemos que super promedio habíamos visto que estaba en torno a 24. Entonces vamos a asumir que de aquí a 5 años Google cotiza un PER 24, creciendo al 15%. Me parece muy razonable que cotice a un ratio precio-ganancias de 24 y que genera estos 15 dólares con 92 centavos de ganancia por acción que esperan los analistas. Esto nos daría un precio objetivo de 382 dólares y ahora la acción está en 179. Vamos a ver cuál sería el retorno sobre capital invertido si Google llega finalmente a esos 382 dólares. Recuerden que Google está dando en torno a un 0.45 de dividendo, así que bueno, vamos a tener en cuenta el dividendo también. Esto nos daría un retorno anualizado del 16% y casi 17% teniendo en cuenta los dividendos. ¿Qué significa esto? Que realmente si Google da ese rendimiento que estamos esperando y que esperan los analistas, está muy barata por ganancias por acción. De hecho, si se fijan aquí el fair value nos lo decía, que está muy barata por ganancias por acción. Por supuesto, no queremos utilizar solamente las ganancias por acción. Vamos a hacer el mismo cálculo con los ingresos. Recuerden, aquí tenemos que hacer un cálculo intermedio, que es calcular las ventas por acción estimadas de aquí a 5 años. Vamos a hacer el cálculo. Se espera que genere casi 600 billones en ingresos. Habíamos calculado que estamos estimando unos 11.7 billones de acciones circulantes. Entonces, de aquí a 5 años se espera que Google genere 50.23 dólares de ventas por acción. Podemos ver aquí que su ratio precio-ventas promedio está en torno a 6.1. Vamos a utilizar cálculos un poco más conservadores. Vamos a darle un ratio precio-ventas de 6, por ejemplo. Y vamos a ver qué precio objetivo nos da. Nos da un precio objetivo de 301 dólares. Vamos a irnos por acá a esta calculadora que habíamos utilizado. 301 dólares. Y eso nos daría un retorno anualizado de más del 10% y más del 11% teniendo en cuenta el dividendo. Es decir, que por ventas a largo plazo también Google se ve muy atractiva. Nos falta solamente una métrica que es el ratio precio flujo de caja. Para eso tenemos que hacer estimaciones de cuál sería el flujo de caja from operating activities. Vamos a hacer un cálculo asumiendo de que esto crece a un ritmo del 10%, que es un ritmo muy inferior a lo que ha crecido en años anteriores. Pero nuevamente cálculos conservadores. Vamos a hacer el cálculo, fíjense. Empezamos con este valor, de aquí a 5 años vamos a asumir de que crece un ritmo del 10%, eso nos daría un valor terminal de 206 billones de dólares, ¿ok? Ahora dividimos este número
entre la cantidad de acciones circulantes de aquí a 5 años, 11.7 billones. Y eso nos da que se espera que de aquí a 5 años Google genere en torno a 17.58 dólares de flujo de caja por acción. Habíamos visto aquí que su promedio histórico está en torno a 17, ahora está en torno a 16. Vamos a darle un múltiplo de 17, incluso vamos a darle un múltiplo de 16. Vamos a darle un múltiplo de 16, así que tenemos un cálculo más conservador. Y eso nos daría un precio activo de 281 dólares, ¿ok? Si nos vamos acá, 281 dólares, sería un retorno de 9.44%, casi 10% teniendo en cuenta el dividendo. En términos generales, según mi opinión, como inversión a largo plazo, si Google da este crecimiento que están esperando los analistas, según estas tres métricas, ingresos, ganancias y flujo de caja, la verdad que parece una inversión bastante clara, pensando a largo plazo, con rendimientos superiores al 10% anualizado, ¿ok? Vamos a irnos a la última parte del video, donde vamos a ver análisis técnico, cuáles serían las principales zonas de acumulación. Como podemos ver en la gráfica, la tendencia en el corto plazo se ha puesto alcista. Fíjense cómo está haciendo bajos cada vez más altos y altos cada vez más altos, y además superando todas las medias móviles. En el corto plazo, fíjense que tenemos también una línea tendencial como zona objetivo muy clara. Si unimos los mínimos anteriores y trazamos la parte alta también de este canal, perfectamente podríamos irnos a la zona de los 200 dólares. Si no logra superar los 200 dólares y cae, entonces entraremos en una dinámica bajista de corto plazo. Así que bueno, ahora tenemos una zona objetivo en el corto plazo muy clara, que es esta zona de los 200 dólares, ¿ok? Hay que decir lo siguiente también. El RSI y el MACD se mantienen saludables. Podemos ver también que el volumen ha estado bastante en torno a su media histórica, así que hay interés por parte de los inversionistas en la compañía. Creo que el próximo reporte de ganancias va a ser clave. Si sale un buen reporte de ganancias, seguramente todos esos temores de que Google Search caiga se van a disipar. Si vemos que Google Search cae, ahí sí creo que podremos entrar en problemas. Quiero ver la fuerza de la tendencia que nos da el ADX y vean que la fuerza de la tendencia tampoco ha sido muy buena. Hablamos que un ADX por encima de 25 puntos nos dice que la tendencia es fuerte, pero fíjense que ahora mismo está en torno a 17 puntos, así que esta tendencia alcista tampoco es tan fuerte. Eso me indica que tal vez lleguemos a los 200 dólares y ahí tengamos problemas para superar esta zona. Pero también, como habíamos visto cuando hicimos análisis fundamental, creo que la compañía de aquí a fin de año todavía tiene potencial para seguir subiendo. ¿Cuál sería la zona ideal para comprar Google? Creo que esa zona de 154 dólares es una primera zona de acumulación muy interesante. Ahí vamos a ver que yo hice una operación pensando a largo plazo para comprarla incluso por debajo de esa zona y le voy a comentar esa operación en un momento. Si está pensando en comprar acciones, yo esperaría caídas. Fíjense que cada vez que Google cae con el RSI en sobreventa, a largo plazo son zonas muy claras de compra, así que hay que esperar por lo menos el RSI cerca de 30 puntos para comprar acciones. Ahora, si quiere comprar acciones incluso más baratas, le voy a mostrar un tipo de operación con opciones que tiene muy poco riesgo y nos puede dar muy buen resultado a largo plazo. Para evitar la volatilidad en el corto plazo, mi propuesta es hacer un LIP. Un LIP no es más que una operación con opciones de largo plazo. Fíjense que aquí nos marca que ya yo tengo un Naked Put. Un Naked Put es una operación donde nos comprometemos a comprar 100 acciones de la compañía a un precio determinado y por comprometernos a ese contrato nos dan un crédito. Vamos a entrar aquí, por ejemplo, esta fecha de expiración, junio 18 del 2026. Incluso yo creo que podríamos utilizar el mismo strike price que yo utilicé, que fue 140 dólares. Nos estamos comprometiendo a comprar 100 acciones a 140 dólares. Si las acciones de Google están por debajo de 140 dólares el 18 de junio del 2026. Por abrir este contrato nos están dando 525 dólares y tenemos que comprometer 1.400 dólares de capital. Recuerden, si en el peor de los casos las acciones caen por debajo de 140 dólares, usted se comprometió a comprar esas acciones en 140 dólares. Si Google está en 100, usted la va a tener que comprar en 140 dólares un paquete de 100 acciones. Ahora, vean lo interesante de esto. Nos están dando 525 dólares. Estamos comprometiendo 1.400 dólares de buying power. Aquí lo vemos. Eso sería un retorno sobre capital invertido de más del 37% en menos de un año. Lo cual, por supuesto, es muy superior, triplica o cuatriplica el rendimiento anual de la bolsa. Y bueno, recuerden también una cosa importante. Usted va a comprar la acción en 140 dólares, pero usted recibió 525 dólares de crédito. Así que esto significa que su precio promedio en esas acciones estaría por debajo de 135 dólares. Yo la veo muy interesante sin duda. De hecho, ya yo tengo, como vimos ahí, una operación abierta. Lo vemos aquí.
Cuando abrí la operación me dieron $560 de crédito. Y eso ni siquiera es la mejor parte. Vean la mejor parte cuál es. Vamos a ver las posiciones. Fíjense que ya le estoy ganando $35 a esa posición. Eso significa que ahora mismo puedo cerrar este contrato y me voy a ganar $35. Pero lo más interesante no es eso. Es que si vemos que la acción de Google empieza a bajar, se acerca a $140 o cae por debajo de $140, podemos cambiar la fecha de expiración de ese contrato para más adelante y no tener que comprar las 100 acciones. Y por cambiar la fecha de expiración, obtenemos más dinero. Fíjense qué interesante. Si cambiamos la fecha de expiración, por ejemplo, para junio del 2027, más o menos en 2 años, nos están dando $517 adicionales. Es decir, que ya hubiéramos ganado más de $1,000 en estas dos operaciones. Así que bueno, no tienen que comprar las acciones, simplemente rolea la fecha de expiración esperando que Google vuelva a subir por encima de $140. A los precios actuales, sin duda, este sería el tipo de operación que yo estaría haciendo en Google. No estaría entrando con acciones. Como vimos en el video de amigos, sin duda las acciones de Google están a unos precios muy atractivos pensando como inversión a largo plazo y también según los cálculos que hicimos puede ir a buscar la zona de $195, $200 de aquí a fin de año. Tenemos algunos riesgos, por supuesto, el tema de la inteligencia artificial, temas antimonopolio, pero creo que comparado estos riesgos con las valuaciones actuales se ve muy atractiva como inversión. También podemos ver que también desde el punto de vista técnico podemos seguir subiendo un poco. Vimos que tenemos una línea tendencial en torno a los $200 que coincide con nuestro precio objetivo de que a fin de año, lo cual nos respalda de que podremos ver una subida hasta los $200 y a partir de ahí sí seguramente vamos a tener problemas. Vimos que también es una compañía que ahora mismo la estaría operando con opciones. Creo que tenemos contratos a largo plazo como Naked Puts bien interesante, porque las acciones ya están llegando a niveles de sobrecompra, pero a largo plazo tiene muchísimo potencial de subida, incluso precios activos por encima de $300. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gustó el contenido del video de hoy, recuerde que se puede suscribir a nuestro canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios donde comparto los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, muchas clases de análisis técnico fundamental, opciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.